Vamos a hablar de esto con dos licenciadas. Hablamos de Andrea Aglio y Rosa Araujo. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, licenciadas, queremos saber cómo realizar este proceso de conservar los alimentos y qué tener en cuenta, ¿verdad? Especialmente en esta época de calor. Asimismo, como ya venías mencionando el tema del clima a nivel país, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos una humedad muy elevada y es fundamental cuidar y proteger los alimentos, manipularlos higiénicamente de manera a que conservemos la inocuidad del alimento, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es justamente socializar y promocionar las 5 claves para la inocuidad de los alimentos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y también el INAN, que es la institución de la que somos parte Rosa y yo. Sí, bueno, podemos partir por lo básico, licenciadas, sí. Por ejemplo, el tema de las verduras, las frutas, famoso, cortamos la frutita, la manzana, la banana y ponemos en un pote, no comimos todo y guardamos así mismo en la heladera. Lo mismo con las verduras, el tomate, lo que sea. ¿Cómo proceder ante esto? ¿Cuál es el proceso correcto para conservar? Claro, bueno, ahí sería fundamental, antes de hablar de la conservación propiamente dicha, tenemos que hablar de las frutas y las verduras en sí, ¿verdad? Lo importante sería primero lavar e higienizar eso. ¿A qué me refiero? Si son frutas y verduras que vamos a consumir al natural, que no van a recibir una cocción, entonces, bueno, con más razón, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que estas frutas vienen del agro, o sea, compramos a veces del súper, del mercado y pueden estar contaminadas. Entonces lo que tenemos que hacer es lavar bien, sacar toda la suciedad que se ve a grosso modo, ¿verdad? Y también en el caso de que vamos a ingerir así, sin cocción, entonces lo que hacemos a veces es hacer una inmersión en agua clorada. Ponemos una cucharadita de lavandina en un recipiente, en 1 litro de agua, dejamos reposar ahí un rato, dejamos ese tiempo de contacto entre 10 a 15 minutos y posterior a eso enjuagamos con el agua corriente porque todos tenemos agua de red. Entonces después, si es que no vamos a consumir instantáneamente, que es lo que vos mencionabas, secamos y guardamos en la heladera. Si es que lo vamos a hacer ahí, vamos a consumir, entonces bueno, trozamos, cortamos, ¿verdad? Y eso se ingiere. En el caso, como vos ya mencionabas, ¿verdad? No vamos a comer todo lo que preparamos y mucho cuidado, si ya está troceado, ¿verdad? Entonces ahí aumenta la posibilidad de contaminación, ¿verdad? Entonces maximizar esos detalles. Entonces tapar, guardar en un recipiente tapado, ¿verdad? Y sectorizado en la heladera, ¿sí? Entonces después podemos consumirlo, todo lo que es frutas, verduras, ¿verdad? Algunas preparaciones culinarias que ya están cortadas, tenemos un tiempo de 24 horas y hasta 48 en la heladera sin que eso sea un riesgo, ¿sí? Estamos hablando de las que se consumen así en forma directa, no estamos entrando todavía a hablar un poco de lo que es la cocción, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces ese sería el tiempo máximo, hasta 48 horas. En el caso de estos alimentos que estábamos mencionando, cuando estas preparaciones no contienen papa, huevo, cremas o mayonesa, ahí se reduce a 24. Sí, absolutamente baja, ¿verdad? Y ahora pasemos a lo que decías, licenciada, este tema de los productos, los alimentos que ya cocinamos y después queremos guardar porque sobró, porque queremos, no sé, si era el almuerzo, guardar para la cena. Algunos consumen en el desayuno incluso lo que quedó del día anterior. ¿Cómo proceder ante esto? ¿Cómo conservar? Bueno, en este caso estamos hablando ya de las preparaciones culinarias que justo estaba mencionando también aquí el compañero. En este caso es fundamental, si bien hoy día por las actividades diarias ya no podemos reunirnos todos a la mesa ni al almuerzo o a la cena, ya cada uno tiene su propio horario, entonces siempre hay un desfasaje ahí, ¿verdad? Entonces a veces nos toca comer la comida que se cocinó o el día anterior o bien llegamos a la noche y nos toca lo que sobró del almuerzo, ¿verdad? Entonces en esos casos es importante también maximizar los cuidados, ¿verdad? Si es una preparación culinaria, nos vienen todos los comensales, no estamos todos, entonces inmediatamente cuando ya está un poco tibio, guardar en la heladera, tapado, ¿sí? Porque también la contaminación puede ocurrir dentro de la heladera, ¿sí? Entonces eso siempre tiene que estar tapado. Ahí entonces lo que hacemos es, llegamos a la noche a la casa o en el horario que sea, tomamos el alimento que está refrigerado en la heladera
y procedemos a recalentar. Ahí es fundamental que el recalentamiento sea completo, llegando a una temperatura mínima otra vez de 65-70 grados centígrados para reducir o matar todos los microorganismos que pudieran haber contaminado el alimento, ya sea en la heladera o en el momento intermedio entre guardar el producto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ese recalentamiento completo, verdad? Bien, si la preparación lo permite, por ejemplo, un guiso o una sopita, bueno, vamos otra vez a calentar propiamente con el equipo que tengamos, ¿verdad? O bien si vamos a hacer uso del microondas, que hoy día yo creo que la mayoría es lo más rápido. Es lo más rápido, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener cuidado con dos cosas. Colocamos en un plato lo que vamos a consumir, metemos en el equipo, ¿verdad? Ahí calentamos la mayoría de los equipos funcionan más o menos de la misma manera. Entonces calentamos 1 minuto y medio, sacamos, removemos, porque el microondas por fricción calienta. Entonces no calienta en forma uniforme. Sí. Entonces ahí lo que hacemos es remover, volver a ingresar 1 minuto y medio y después ahí vamos a ver que se desprende ya un vaporcito que si consumimos, ¿verdad? Nosotros nos va a quemar. Obviamente vamos a esperar ahí y consumimos. O sea, Sí. ese recalentamiento completo lo que hace es ayudar a que si hubo algún tipo de crecimiento microbiológico, bacteriano, algún patógeno en el alimento, entonces eso nos va a ayudar a reducir y matar el peligro nuevamente. Entonces hay que hacer ese recalentamiento completo. Hay comidas que son más propensas a tener eso que decía, licenciada, a formarse esa contaminación en la heladera. Claro que sí. Nosotros tenemos una clasificación que nosotros le llamamos como alimentos de riesgo. Obviamente es mucho más peligroso que yo deje una leche, ¿verdad? Destapada, descubierta unas horas a intemperie, que si yo dejo un vaso de jugo de gaseosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alimento, hablamos de un producto lácteo, tiene todos los nutrientes básicos que ayudan al crecimiento microbiológico, entonces obviamente eso es mucho más peligroso, un alimento de riesgo, es mucho más susceptible de contaminarse, ¿sí? Entonces hay que maximizar los cuidados en ese tipo de preparaciones. Ya en la heladera también están ese peligro que decías de Sí. ese contaminante. Exactamente. Sabemos nosotros que tenemos ese problema en la heladera, como bien mencionaba, la heladera lo que hace es justamente, consideramos una temperatura segura. Los equipos de frío nos entregan entre 3 a 5 grados centígrados y no está sobrecargada la heladera o el equipo de frío. Entonces, ahí tenemos que tener tapados los alimentos en contenedores para que no haya lo que nosotros llamamos contaminación cruzada. Suponiendo que yo tengo un pollo que se está descongelando dentro de la heladera, puede gotear en el recipiente con leche o con crema, no nos vamos a percatar porque vamos a consumir y a veces la contaminación no es tan elevada como para que el alimento ya sepa o tenga un sabor diferente. Yo voy a consumir, pero estoy consumiendo también con el producto lácteo un poquito de juguito del pollo, vamos a ser así. Entonces ahí tenemos un riesgo de salmonelosis muy alto. Muy alto, sí. Entonces hay que también en la heladera tener todo bien conservado, tapado, ¿verdad? O sea, hay que cuidar mucho ese detalle. Sí, y acotando un poco lo que dice Andrea, ¿verdad? Con respecto a lo que son las temperaturas, ¿verdad? Sabemos que existen rangos de temperatura seguras, ¿verdad? Entonces recordar, ¿verdad? Que por debajo de los 5 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración, lo que ocurre ahí es que los microorganismos, las bacterias, todo lo que sea ser viviente, ¿verdad? Lo que hacen es detener su crecimiento, ¿verdad? Entonces, si los conservamos bien los alimentos, o sea, si mi alimento por algún motivo estuvo con algunas bacterias, ¿verdad? O sea, propias ya del alimento mismo, como dijo la compañera, o si ya de repente ya tuve los cuidados, lo que hago en refrigeración es detener ese crecimiento microbiano, ¿verdad? No hay una multiplicación. Y lo que pasa por encima de 65 grados, ¿verdad? Es totalmente otra cosa, ¿verdad? A partir de 60 grados más o menos ya empiezan a morir los microorganismos, o sea, desaparecen, ¿verdad? Se puede asegurar que a una temperatura de 65 grados ya no existe cualquier célula viviente en lo que es en el alimento, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es destruir por encima de 65 grados. Y teniendo en cuenta esto, licenciadas, el tema de la famosa comida fría. Hay comidas que son clásicas, la famosa pizza
al día siguiente ya la gente Es no, más no rica. recalienta. Sí. La Así tortilla mismo que es más hablábamos ya. la otra vez. Que Sacás de la saca heladera y heladera comes. y Sí. eso es Sí, recomendable. Sí, sí, se tuvo todos los cuidados, las buenas prácticas higiénicas justamente en la preparación. Poner en O sea, algún tupper claro, también para también, todo conservar. eso. Por tipo de supuesto, eso viene ya, la preparación es desde la recepción de materias primas, o sea, desde que vos compraste para hacer tu salsa. Con Claro. eso ya, o sea, si vos adquiriste materias primas seguras, o sea, todo un proceso, ¿verdad? En el proceso tuviste las buenas prácticas, el buen manejo, la buena conservación, después la cocción por encima de los, o sea, llegando a los 65 grados, y por último la conservación, que es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Se conservó otra vez en el momento adecuado, no se dejó estar ahí, o sea, a temperatura ambiente por mucho tiempo, porque a temperatura ambiente lo que le damos al alimento es tiempo y temperatura para la multiplicación microbiana. Entonces, si se tuvo todo eso, esos cuidados previos, como dijo también la compañera, puedes comer tranquilamente tu pizza del día anterior, ¿verdad? Bien. Eso es si se preparó en casa, pero si se compra afuera, uno no controla eso. No, y de repente uno, o sea, existen establecimientos por eso que están controlados, o sea, eso uno también puede controlar con la parte de al adquirir el Exacto. alimento, ¿verdad? Si, ya sea si preparaste vos o estás O sea, comprando, ¿verdad? los famosos locales de la calle Claro, son más porque propensos hay a tener ese buenos tipo lugares que cuidan esos detalles, Exacto, ¿verdad? exacto. Para tener en cuenta nada más Sí. este tema de hasta cuánto tiempo yo puedo guardar la comida en la heladera para después recalentar, ¿verdad? Seguro depende del alimento, pero Depende, en los sí. casos más comunes, qué sé yo, el guiso que sobró, ¿cuánto tiempo puede estar en la heladera para recalentar, Licen? Así como estábamos mencionando, ahora el tiempo máximo recomendado es de 48 horas, o sea, hasta 2 días en las preparaciones en las que no incluimos los ingredientes de riesgo, que voy a volver a mencionar: crema, huevo, mayonesa o carnes picadas. En esos casos, papa, por ejemplo, ahora solamente hasta 24 horas yo puedo tener algún alimento, una preparación culinaria con esos ingredientes. Si tiene crema, mayonesa, entonces hasta 24 horas. Porque como había mencionado mi compañera, por más que es una temperatura segura la que nos provee el equipo de frío, hay un crecimiento bacteriano, solo que es más lento, ¿sí? Cuando yo paro el crecimiento, cuando congelo. Por eso es que en el congelamiento nosotros tenemos una temperatura de menos 18 y ahí ya se detiene hasta 6 meses, tenemos la duración de los productos que congelamos, ¿verdad? En el caso de la heladera, porque damos un tiempo. Porque pasadas las 48 horas, ¿verdad? Por más que está a una temperatura a la que llamamos segura, hay un crecimiento, solo que mucho más lento que si yo hubiera dejado a temperatura ambiente. Entonces, es Con fundamental. relación a este tema de la carne y eso, ya que estamos viendo en las imágenes, esto así se tiene que guardar, porque famoso lo que se hace es comprar del súper, partir, y en la bolsita nomás ya del súper, ¿verdad? Tampoco te tomas tanto tiempo de hacer ese laburo que seguro es lo que se tiene que hacer. Igual está bien, está mal. En relación a eso, ¿verdad? Ahí estoy viendo justamente las imágenes, ¿verdad? Es famosa fundamental, claro. Depende de cuántos comensales. Si es algo familiar, ¿verdad? Yo sé cuántas personas usualmente vienen a comer. La carne, por ejemplo, refrigerada, no dura mucho. Si yo voy a congelar la carne, que es lo recomendado, entonces, ¿qué hago? Ya porciono. Entonces, dependiendo, si hoy vamos a hacer 5 o 6 personas, saco ya por porción. ¿Cómo voy a porcionar eso? Hoy día hay bolsitas, está por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, que es la que tiene el zip, que tiene el cierre, o vienen de otras también que son menos costosas, pero dice que es para freezer. Viene como un rollito, uno va cortando y va despedazando las bolsitas, ¿verdad? Ahí entonces yo ya congelo porcionado. ¿Por qué hablo mucho de la porción? Es fundamental, porque lo que yo no tengo que hacer es sacar, por ejemplo, de la congeladora y ahí me avisaron que no van a venir todos. Entonces, bueno, vuelvo a congelar. Eso no debo hacer. Prohibido. Prohibido, porque es importante hablar también un poquito del por qué, ¿verdad? Porque a veces nos dicen hacer así y no nos dan una explicación completa, ¿verdad? En ese sentido es fundamental tener en cuenta que hay una desnaturalización de las proteínas y también aumento el riesgo. Una vez que yo saco un alimento, lo descongelo a temperatura ambiente, por más que haga una cocción, ya hay un riesgo de contaminación mayor. Entonces, tener esos cuidados es fundamental. Bueno,
Bueno, entonces descartado el tema de la bolsita normal. Sí o sí tiene que ser esa. Sí, porque lo ¿Verdad? que Te esa digo, no, o porque en la- la práctica común, no todo el mundo se va a comprar esa bolsa, ¿verdad? Exacto, No, no guardan eso. te comento por qué. Porque muchas veces estamos hablando, el peligro principal es el microbiológico, que nos puede llegar a enfermar, ocasionar una ETA, que llamamos enfermedad transmitida por los alimentos. Pero en el caso de los envases que no son para congelar, ¿qué pasa? Nosotros congelamos y después se desprende o es tan difícil sacar la bolsita que queda adherida a la carne o al pollo o a la preparación. Entonces eso ya es un contaminante físico. Hay veces que no me doy cuenta y parte de la bolsita entra a mi cocción, porque no es un material de envase apto para congelar. Entonces es fundamental tomarnos el tiempo o guardar refrigerado en contenedores con tapa o congelar en las bolsitas apropiadas, porque si no va a ser un riesgo también de contaminación física, en ese caso, a mi preparación culinaria. Y esto no solamente, licenciada Rosa, con relación a la carne, al chorizo, al pancho, sino que también esto con las verduras. Es posible que, o sea, lo que se debe hacer es utilizar el mismo mecanismo, ¿verdad? Sí. Porque lo que normalmente también se hace, lo común, es comprar del súper, lavar y tirar así nomás, ya sin ningún envoltorio. Sí, por supuesto, las frutas, las verduras, si son higienizadas correctamente y después son almacenadas correctamente a la temperatura correcta, mismo ya, uno ya se da cuenta que no están, o sea, al usar ya no va a estar destruido, no está machucado, tiene otro olor, otro sabor. ¿Por qué? Porque lo que se hizo ahí es detener una actividad microbiana, la multiplicación microbiana, ¿verdad? Como dijo la compañera, la temperatura fría detiene eso, pero está. Entonces, si no está limpio, está sucio, eso yo guardo, meto a la heladera, en este caso. Aparte de evitar esa multiplicación microbiana, también voy a evitar contaminar otros alimentos en la heladera, porque ahí es donde ocurre generalmente la contaminación cruzada que le llamamos nosotros, ¿verdad? En contacto con otros alimentos, yo le estoy pasando todos los microorganismos que traje de la calle. Yo por lo menos me siento súper identificado con el tema porque soy un recalentador sistemático de la comida. Y muy importante, por sobre todo, esto que vemos en imágenes, conservar como corresponden. Con relación al huevo, hay gente, licenciada, que no meten el huevo en la heladera, dejan afuera. ¿Eso está bien? ¿Está mal? El huevo se debe mantener en un ambiente fresco. Sí o sí hay que ¿verdad? meter en la heladera. Sí, o sea, por nuestros climas, sí, nosotros tenemos climas calurosos, ¿verdad? Sí. Y en verano ustedes saben que nuestra temperatura dispara, 40 ¿verdad? para arriba. Pero sí, lo que comentamos hace rato, el factor de temperatura es muy importante para lo que es la multiplicación microbiana, ¿verdad? Entonces, es conveniente mantenerlos siempre refrigerados. Bueno. Sobre el punto, hablando del huevo, ¿verdad? Lo que no debemos hacer es lavar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cometemos el error, ¿verdad?, de querer lavar los huevos antes de guardar en la heladera, y eso no debemos hacer. ¿Por qué? Porque los huevos traen una película natural, ¿verdad?, que impide que los microorganismos exteriores ingresen y contaminen el interior del huevo, ¿sí? Entonces, hoy día ya los productos que compramos, ¿verdad?, en los supermercados ya vienen envasados, ¿verdad?, bien, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese caso, tener en cuenta, ¿verdad?, que no tenemos que lavar, porque rompemos la película y hacemos que el huevo se contamine. Entonces estamos haciendo un contrasentido. Lo que sería importante es que si vemos que el huevo tiene algo de materia fecal, ¿verdad?, entonces sí, con un trapito seco, ¿verdad?, tratamos de sacar, higienizar, colocamos sí o sí en algo sectorizado de otros alimentos para evitar la contaminación cruzada en la heladera. El tiempo de duración, si está refrigerado, va a ser mayor que si dejamos fuera de la heladera. Con relación al huevo también, hay mucha gente que se suma a este tipo de dietas, que la otra dieta, y no consume la clara muchas veces del huevo, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hace es utilizar cierta parte para ciertas comidas que elaboran y lo otro guardan. ¿Cómo conservar y hasta cuánto tiempo esto yo puedo volver a usar? Sí.
alguna parte del huevo. Claro, ahí lo fundamental, bueno, cómo hacer la separación y evitar esa contaminación, Sí, porque, sí. porque normalmente, como mencionabas vos, ¿verdad? Se usa la clara para un tipo de alimento Sí. y la yema para otro, ¿verdad? Así es. O a veces las recetas nos dicen tantas yemas y tantas claras. ¿Y qué hago con lo Ay, no. otro, verdad? Sí, ¿Dónde guardo? ¿Cómo lo ¿Dónde guardo? ¿verdad? Bueno, entonces es la verdad que el huevo, ¿verdad? Por su naturaleza en sí es muy riesgoso guardar mucho tiempo en la heladera, ¿verdad? Entonces, si es que no usamos cierta parte, al romper tenemos que tener cuidado, porque Sí. si yo rompo y ya va parte de la cascarita, nosotros sabemos que la cascarita tuvo contacto con el animal, ¿verdad? Sí. Y puede tener resto de materia fecal o hasta sangre del animal, ¿verdad? Entonces, hay mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque yo puedo estar contaminando ya la clara en el momento de romper incorrectamente y guardo o la yema o la clara, no hice buena separación, no soy muy práctica con eso, entonces Sí. después, obviamente por más que a veces pasó unas cuantas horas y yo quiero usar, y lo más riesgoso es que a veces no uso para un omelette que va a ir a una cocción, que voy a matar y eliminar los microorganismos. Voy a usar, por ejemplo, para estos productos que nosotros batimos nomás, colocamos arriba un merengue que no lleva cocción, entonces voy a estar consumiendo huevo crudo, Sí. ¿verdad? Y ahí el riesgo de contraer un patógeno que es común en el huevo, que es la salmonela, es alto. Entonces hay que tratar de maximizar los cuidados y sobre todo el tema de hacer la separación, ¿verdad? Por último, licenciadas, siempre nos quedamos sin luz, especialmente en esta época, ¿verdad? Se nos corta la energía. ¿Qué pasa ahí con nuestros productos? ¿Hay un riesgo? ¿Cómo hacemos rápidamente para evitar que se rompa esa cadena de frío de la cual hablamos? Sí, es mucho tiempo, o sea, se corta la luz, la heladera mantiene un tiempo. Un porque tiempito. Claro, un tiempito. Pero si la ande nunca restablece. Exactamente, si el corte es prolongado, obviamente todo lo que está ahí se vuelve a temperatura ambiente. Y si son días calurosos, todos los alimentos son de riesgo ya. Hay un riesgo. ¿Por qué? Porque le diste tiempo y temperatura ideal para ese crecimiento microbiano. Entonces, si hay comidas preparadas y todo eso, mejor por riesgo, desecharlos. Desechar. Sí. De repente frutas y verduras que estuvieron bien lavadas, ya Tal vez uno sí, se da todo cuenta, bien. ¿verdad? Sí, sí. Claro, depende del tipo de alimentos, ¿verdad? Pero ese es el gran dilema, ¿verdad? ¿Se los puede rescatar así, si uno sabe que no va a volver la luz rápido, meter en un... Sí, sí, Una claro. conservadora. Eso con sería no hielo? cortar la cadena de frío. Exacto. Eso sería no cortar la cadena de frío. Claro, para alimentos riesgosos, leche, lácteos, carnes, Sí. lo ideal es no cortar la cadena de frío. Bueno. En ese punto hay Sí. una última aclaración. En el caso, como mencionaste, que el corte se ha prolongado, entonces vamos a suponer pollo congelado, carne congelada, y eso pasó a estar a temperatura ambiente. Entonces, una opción para no volver a congelar cuando vuelva la luz es hacer una preparación culinaria. Cocino el pollo, Y cocino. después guardás en el tupper. O bien puedo volver a congelar, pero hecho ya preparación culinaria. Ah. O sea, cocino toda la carne, como no somos tantos en la casa, yo digo cocino toda la carne y hago, por ejemplo, no sé, una masa para después rellenar a la tarta, qué sé yo, una preparación culinaria, cocino, ¿verdad? Entonces ahí yo mato y elimino todo microorganismo que pudo haber crecido en ese tiempo que estuvo en una temperatura no segura. Entonces ya vueltas preparación culinaria, ahí puedo congelar. Entonces Ya. voy a ir sacando, ¿verdad? Si es que porcioné mucho mejor, entonces voy a ir usando ya eso, pero ya va a estar cocinado. Al cambiar y hacer ese proceso, entonces no tengo No le di ese el riesgo. tiempo, sí. Claro. Bueno, muchas gracias, licenciadas Andrea y Rosa, por estar con nosotros acá en esta media mañana. Muchas gracias a ustedes por ustedes. el espacio y por la invitación también. Bueno, Andrea Aglio y Rosa Araujo, ambas del INAM, hablando sobre básicamente cómo conservar los alimentos, especialmente en esta época de mucho calor y de muchos cortes de energía. Sí, así que en lo que sobre del Día de los Enamorados, si está bien guardadito, si está bien preparado, se puede consumir al día siguiente. Bueno, hacemos un corte y enseguida volvemos con más media mañana.